Ahora mismo queremos ir con Willoe, espero que lo haya pronunciado bien, desde Sudáfrica. Ella tiene una pregunta y sabemos que hoy muchas personas se identificarán con esta pregunta, especialmente en las iglesias hoy. Hola Willoe, es bueno verte. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, mientras leía la Biblia, cuando llegué a Primera de Corintios capítulo 14, recordé que muchos años atrás fui parte de una iglesia carismática y allí recibí el don de orar en lenguas. Y bueno, empecé a orar en lenguas. Luego empecé a seguir la escoa y al hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua. Y en ese tiempo, muchas personas fueron libres de espíritus malignos. Y esas personas, cuando recibían liberación, estaban incluso orando en lenguas. Y el hombre de Dios habló al respecto. Y dejé de hablar en lenguas porque, ya sabes, esa fue mi revelación en ese entonces. Pero recientemente he estado pensando al respecto y de hecho, por una decisión cognitiva, ahora podría empezar a hablar en lenguas, pero no estoy segura qué hacer con eso ahora. Sí, bueno, creo que eso es lo que podría decir, sí. Primero quiero decir algo. En 1 Corintios capítulo 14, gracias por tu pregunta. Es una pregunta que le interesa a muchas personas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Así que es Pablo quien exhorta a la iglesia a hablar en lenguas. El hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo. Y hoy aún creo que la Biblia se refiere a lo mismo ayer, hoy y por siempre. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, la Biblia describe los dones del Espíritu del Padre para edificar la iglesia. Y en medio de esos dones están las palabras de conocimiento, las palabras de sabiduría, profecía, fe, lenguas, interpretación de lenguas. Ahora, el asunto con las lenguas es, y Pablo lo abordó muy bien en el capítulo 14 que mencionaste, así que quiero empezar al decir esto. Déjame ir a las Escrituras que nos ayudarán a aclarar esto. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, Pablo dijo, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Él menciona dos cosas ahí, lenguas de ángeles y humanas, y eso es en realidad lo que quiero decir. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Tenemos las lenguas angélicas. La Biblia dice que hay misterios. Es el lenguaje que solo el cielo entiende. A menos que la persona tenga el don de interpretación de lenguas. Es importante entender que las lenguas angélicas son impulsadas por el Espíritu Santo. No es la persona la que las inicia, sino el Espíritu de Dios, quien le enseña a la persona a hablar directamente con Dios. Cuando hablas en lenguas, Pablo dice que su entendimiento está incompleto, porque es su espíritu el que habla con Dios directamente. Atraviesa esta mente, este entendimiento. Así que solo Dios y tú pueden entender lo que están hablando, porque le están hablando a Dios. Por lo tanto, Pablo dice que aquel que habla en lenguas está bajo la influencia del Espíritu Santo al hablar misterio a Dios y nadie entiende lo que él dice. Es el Espíritu de Dios lo que te da las palabras. Así que cuando Pablo se refiere a este tema de lenguas en la iglesia, es otro asunto. En 1 Corintios capítulo 14, él dice, lo voy a leer, y es muy importante entender esto. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Pablo dijo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En el versículo 4 él dice que el que habla en lengua extraña le está hablando a Dios directamente. No le habla al hombre, sino que se edifica a sí mismo.
Y eso es lo que quiero decir. Él dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. La pregunta es, ¿cómo me puedo edificar a mí mismo si no entiendo a qué se refiere con edificación? Pablo nos dio una clave al decir bien. En el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que cuando profetizan, hablan el lenguaje del hombre. Hablan francés, afrikaans, así que todos a tu alrededor pueden entender lo que dices porque estás hablando con tu entendimiento humano, tus facultades humanas. Y tu cerebro y las personas entienden lo que tú dices porque estás hablando lenguaje humano. Eso fue lo que ocurrió en el Pentecostés. En el Pentecostés ellos estaban hablando lenguas humanas. Hablaban francés, hablaban árabe, todos esos idiomas. Y las palabras llegaron por el poder del Espíritu Santo. Así que la pregunta es, la mayor pregunta que necesita sinceridad de corazón y de mente es, ¿cómo realmente puede alguien edificarse a sí mismo si no entiende lo que está diciendo? Esa es la cuestión. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 10, él dijo que hay muchos idiomas en el mundo, pero ninguno de ellos carece de significado. Tiene un significado. Hablar en lenguas tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Si tú hablas en lenguas y alguien está enfermo y se sana, ese es el significado de las lenguas. La pregunta que hizo Pablo es que la persona que tiene el don de interpretación de lenguas lo entenderá. Pablo entendía. Es por esto que dijo, prefiero hablar con mi entendimiento. La cuestión es que con los dones de interpretación de lenguas bajo la guía del Espíritu Santo, te dará palabras para usar tus facultades humanas, como inglés, que puedes entenderlo. Tú te escuchas cuando hablas en lenguas, pero no entiendes lo que dices. Pero si tú hablas en lenguas humanas y te escuchas, eso es una profecía. Pasa lo contrario con las lenguas angelicales, donde el entendimiento y la mente son desviados. En ese momento, el Espíritu Santo usa tus facultades humanas, incluyendo tu entendimiento, para que las personas a tu alrededor puedan entender lo que estás hablando en afrikaans. Ahora bien, por ejemplo, digamos que hay alguien a tu lado. La persona que es china no sabe lo que estás diciendo. De repente hablas en chino por las expresiones del Espíritu Santo. Pero la persona que te escucha, Dios te ha dado un entendimiento humano. Así que cuando hablas esa palabra, la palabra que recibe el mensaje entiende lo que estás diciendo. Esto es lo que sucedió en el Pentecostés, donde se sorprendieron. ¿Cómo puede este Galileo hablar árabe, griego, otras lenguas del mundo? Así que este es el tipo de nuevas lenguas de las que habla la Biblia. Cuando hablas nuevas lenguas, puedes hablar un idioma que nunca has aprendido, directamente a través de tu espíritu, por las palabras dadas por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, cuando hablas en lenguas, estás bajo el poder del Espíritu Santo. Tu espíritu sentirá la santa presencia del Espíritu Santo. Hay un poder sobrenatural y una fuerza que te envolverá para que cuando las hables, verifica que algo sucederá. El cielo está abierto porque no eres tú el que habla, es el Espíritu Santo que habla a través de ti. Así que hablar en lenguas bajo el poder del Espíritu Santo siempre trae resultados. ¿Cuál es el resultado? Edificación, fortaleza. Cuando hablas, sientes el poder de Dios sobre ti, lo sientes. Tu espíritu lo siente, tu conciencia lo siente, te fortaleces. Por eso Pablo dijo que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a menos que el que habla en lenguas las interpreta para que otros puedan ser edificados. La edificación tiene que ver con el entendimiento. Así que hablar en lenguas en espíritu y en verdad no es dirigido ni impulsado por el hombre, como cuando la gente dice, hey, vamos a orar en el Espíritu y empiezan a hablar en lenguas. Pero no, es el Espíritu Santo quien, según su voluntad, te da las palabras. Él mismo te dirige a hablar. Y cuando hablas, algo sucede. Edificación. La sanidad puede tener lugar. Lo hemos visto en la vida del profeta T.B. Joshua. Tú menciónalo. Cuando él hablaba en lenguas, veías a la gente sanada. Y él tenía un don que entendía las lenguas y también las escribía. Me sorprendí cuando lo vi escribiéndolas y me dije a mí mismo, ¿cómo es posible entender una lengua angelical y escribirla? Entonces fui a la Biblia a orar y el Espíritu Santo dirigió mi espíritu a lo que le sucedió en el libro de Daniel capítulo 5 al rey Baltasar. La Biblia dice que el rey usó los utensilios del templo que llevó a Babilonia y los usó para beber vino y vio una mano en la pared que escribía escrituras. Y con lo que estaba escrito,
El rey llamó a toda la gente que dominaban todas las lenguas del reino, pero ninguno de ellos pudo leerlo, ninguno de ellos. Y le dijeron que había un hombre llamado Daniel. Llamaron a Daniel, y cuando Daniel vino, tenía el don de la palabra de conocimiento y sabiduría. Todos sabemos, Daniel fue capaz de leerla y de darle la interpretación de la lengua, y la tradujo en la lengua que ellos conocían. Mene, mene, tekel, uparsin, ha sido pesado y fuiste hallado falto y tu reino ha sido roto. Así que no hay idioma que no tenga significado. Por lo que Pablo dijo, el que habla en lenguas debe orar para que pueda ser capaz de interpretar para otros. Y si no hay intérprete, Pablo dijo, ora para ti mismo y para Dios. Eso significa, compromete tu corazón y tu espíritu en privado. Habla en lenguas. En medio de la gente, habla en el Espíritu. Cuando oras en el Espíritu, no necesitas pronunciar ninguna palabra. Puedes orar en cualquier idioma en tu corazón, hablando a Dios directamente bajo el poder del Espíritu Santo. Así que lo que hace que sean nuevas lenguas no es porque hablas palabras angelicales. Tú puedes hablar tu idioma nativo. Pero si es afectado por el Espíritu Santo, se convierte en nuevas lenguas, lenguas con vida. Cuando las hablas, la gente se sana. Cuando las hablas, es como la profecía. Porque la profecía va a través de tu entendimiento humano, porque le hablas a seres humanos, pero es afectada por el Espíritu Santo. Los corazones resonarán, el secreto de los corazones será revelado. Tú no eres el que habla, es el Espíritu Santo que habla a través de ti. Por tanto, el que habla en lenguas desconocidas, que ore para que le sea dada la interpretación de la lengua. Ahora escucha la propia experiencia de Pablo. La tomamos como guía. Lo aplicó a sí mismo porque debemos aplicar la palabra en nuestra vida diaria. Él dijo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En el versículo 15, él dijo, entonces oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Él lo dijo, oraré en ambas maneras, como si él pudiera elegir. Así lo que quiero que comprendan es que el Espíritu Santo trabaja en cooperación con nosotros, así como la Biblia dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Si eres un hombre espiritual, Dios te dará entendimiento para que tu espíritu, esté cooperando con el Espíritu Santo. Entonces, habla en lenguas cuando estés en el lugar secreto. Y cuando estés en medio de la gente, habla con tu entendimiento, porque el propósito de los dones es edificar la iglesia. Es por eso que cuando miras los dones del Espíritu Santo, verás el único don de diversidad de lenguas, lenguas de hombres, y verás interpretación de lenguas. ¿Por qué el don de interpretación está ahí? Para edificar a las personas. Entonces, todos esos dones están destinados para edificar a las personas. La palabra de sabiduría edifica, la palabra de conocimiento edifica, la profecía edifica y también la interpretación de lenguas. Pero las lenguas angelicales no son parte de esos dones, porque son para Dios. Pero la interpretación es para edificar a la iglesia. Eres capaz de hablar. Así que si hablas en lenguas angelicales y tienes la interpretación, es como una profecía. La gente sabrá lo que estás diciendo en tu mensaje y dirán amén a tu mensaje. Así que sin juzgar a nadie, es una cosa del Espíritu. Así que si Dios te da el don de hablar en lenguas y entras en el lugar secreto, por la meditación, las palabras pueden venir de Dios a tu espíritu. No necesitas decir una palabra. Y no es solo pronunciar palabras, no es decir palabras, sino orar la oración. Hablar en lenguas es lo que se llama orar oración. El Espíritu de Dios te da las palabras cuando hablas con Dios. Él es el intérprete de la lengua, porque es la lengua del cielo. Así que el Espíritu Santo ahora se interpondrá entre tú y Dios para darte el significado de la lengua, para interpretarla y entenderla. Por eso dije que deberíamos aprender a comprometer nuestro corazón, a meditar con Dios en nuestro corazón. Y ese es el camino. Puedes comprometer tu espíritu con Dios y puedes recibir la misma revelación. Puede ser una profecía, puede ser una palabra de oración. Así que las palabras vienen del Espíritu Santo. Él nos da la inspiración y la expresión en la oración. Así que este es un don que es muy raro y muy poderoso, porque un hombre del Espíritu ora a Dios directamente porque tiene una relación. Creo que esos dones todavía existen, pero no son provocados por el hombre, son inspirados por el Espíritu Santo. Hablar en lenguas no es decir palabras, es orar, oración, bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Y cuando las hables, sentirás la presencia de Dios. En lo más profundo de ti, sabrás que Dios está contigo. Es una experiencia personal. Muchas gracias. Qué respuesta tan alentadora. Wow.
Estoy segura que tienes que volver y repasar esas notas. Pero mientras Racine hablaba, yo estaba recordando que mencionaste que el Espíritu Santo afectará esas palabras y que habrán resultados. Y yo recordaba esos servicios en la sinagoga iglesia de todas las naciones, donde el profeta T.B. Joshua a veces era guiado a orar en lenguas en el servicio, y los resultados eran palpables. Quiero decir, veías a la gente ser liberada, sanada, y la tangible presencia de Dios se sentía a través de ese lenguaje celestial. Y es un recordatorio de que no hacemos las cosas por imitación humana o guiados por hombres, sino, como dijo Racine, guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando nuestras palabras están en línea con las palabras de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, obran maravillas. Así que todo se basa en poner nuestro corazón, mente y espíritu bajo el control y guía del Espíritu Santo. Muchas gracias por esa respuesta realmente valiosa. Quiero dejarla con este versículo de Pablo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice: las cosas del cielo, las cosas del Espíritu, no las hablamos con las palabras de sabiduría humana, sino con palabras que enseña el Espíritu Santo, expresando las cosas espirituales, usando lenguaje espiritual. Así que, por favor, acércate al Espíritu del Padre y no te reprimas. El Espíritu Santo puede despertar el don en ti. Si tienes el don de Él puede despertarlo en tu oración con el Espíritu Santo. Gracias. Sí, es pedir continuamente a Dios por esos dones espirituales, como una manera de profundizar en tu relación con Él, tu llamado con Él, tu caminar con Él. Él nos da esos dones espirituales en línea con su llamado para nuestras vidas. Así que muchas gracias, Biloe. Sé que esa pregunta realmente ha estado en la mente de muchos y creo que es de gran motivación para todos nosotros, para profundizar y ser sensibles al Espíritu de Dios.